En 2016, una novela estremeció Corea del Sur. Su protagonista no es una heroína ni una revolucionaria, es simplemente una mujer que estudió, trabajó, se casó y fue madre, una mujer que empezó a desvanecerse bajo el peso de lo invisible. Señoras, antes de empezar este video, quiero decirles que este video les voy a narrar todo el libro completo porque quiero hablar de todas estas cosas que le suceden a la mujer a lo largo de su vida. Entonces, van a ver por consiguiente spoilers hasta del final del libro, por lo que si usted o no se lo ha leído, no ve el video. Si usted no quiere spoiler, pero si usted quiere spoiler, véaselo, o si usted no se lo piensa leer, véaselo porque es un tema importante. Entonces, en el video de hoy vamos a estar hablando sobre uno de mis libros favoritos, de los que he leído este año 2025, y es nada más y nada menos que Kim Ji-young, nacido en 1982, de la autora surcoreana Cho Nam-joo. Este libro parece sencillo, es corto, pero es profundamente político. Nos habla sobre lo que significa ser mujer en una sociedad que finge igualdad. Entonces, sí, también aprovecho que tenía mucho sin hacer una reseña de un libro, así que this is the thing. Esta es la tuya, mi amor. Entonces, sin nada más que decir, vamos a comenzar. Ok, esto nos cuenta la historia de Kim Ji-young, que es una surcoreana promedio. Ella estudió, se casó, tuvo una hija y dejó su empleo para criar a su bebé. La cosa es que un día de la nada ella empieza a comportarse de una forma extraña, y es que ella empieza a hablar con la voz de otras mujeres. Antes de empezar con la historia en sí, quiero decirles que también le voy a dar un poquito de contexto social, ¿ok? En algunas cositas, así que gracias, porque esta es una historia que se narra en diferentes tiempos, porque se nos cuenta la vida de esta mujer llamada Kim Ji-young. 33 años, señores. Sus 33 años de vida te lo cuentan, pero obviamente de año en año. Ok, lo primero que les quería decir es que Kim Ji-young es un nombre genérico. Eso es como tú llamaste que sea María Pérez o Juan González en un país hispanohablante. O sea, que es un nombre que lo tienen muchas mujeres. Entonces, esto es muy simbólico en el libro porque hace referencia a que Kim Ji-young puede ser cualquier mujer de cualquier parte del mundo. Ok, gente, aquí nos enfocamos primeramente en el 2015. Aquí Kim Ji-young tiene 33 años, dice que ella se casó a los 30 y que tuvo una hija hace un año. Su esposo trabaja mientras que ella se queda en la casa a cuidar o criar a su hija. La cosa es que, como les dije, Kim Ji-young de la nada empieza a hablar con la voz de otras mujeres. ¿A qué me refiero con esto? Es que, por ejemplo, de la nada, Kim Ji-young se empieza a comportar como mujeres que ella ha conocido, por ejemplo, como su madre o como una amiga que murió años antes. Entonces, un día pasa un pequeño incidente y es que esto sucede en la casa de los padres de su esposo y ocurren unas cositas, señores, porque aquí se jalea todo el mundo, porque dicen, ¿qué te pasa, Kim Ji-young? Entonces, pues básicamente él se asusta, se la lleva de ahí, porque obviamente ella después que pasaban estos sucesos no se acordaba de nada. Entonces, señores, él decide llevarla a un psiquiatra para ver qué remedio puede conseguir para su mujer. Esto es como un interlude desde 1982 hasta el 1994. O sea, todo lo que les voy a contar pasó entre esos años. Kim Ji-young nació el 1 de abril de 1982. Por aquel entonces su padre era un funcionario público y su madre ama de casa. Tenía una hermana de 2 años, mayor que ella, y 5 años después nació su hermano. La familia era de 6 miembros, incluyendo a su abuela. Vivían en una casa de unos 30 metros cuadrados con 2 habitaciones, una sala de estar con cocina integrada y un baño. Entonces, como ya les dije, que Kim Ji-young era un nombre muy genérico, pero especialmente en el 1982. Por eso se utiliza que ella nació en ese año, porque obviamente al pasar el tiempo todos los años hay un nombre más genérico, señores. Pero hay uno que es el top. Y en ese año era Ji-young. Bueno, aquí hay una parte en la que ella hace referencia a su abuela, la madre de su padre, que es la que vive con ellos en este momento. Y dice así: hoy comprendía que todo lo que provenía de su abuela, desde su tono de voz hasta la posición de su cabeza y sus hombros, hasta la respiración, emitía en conjunto un mensaje que, si bien era difícil de sintetizar en una sola frase, les recriminaba que se atreviera a codiciar lo que le pertenecía a su nieto varón, su hermano.
y todo lo suyo era valioso y por tanto no era accesible a cualquiera, y Kim Ji-young se sentía menos que cualquiera, igual que su hermana. Pues con esta frase, señores, podemos ver un poco sobre la estructura de esta familia, y no solamente de esta familia, sino al menos de casi todas las familias en ese entonces. Y bueno, ahora, te podría decir que ahora todavía, pero en ese entonces mucho más, y es que se creía que el hermano varón, el hijo varón de una familia iba a ser la cabeza del hogar, así que por ende tenía más importancia. A pesar de que, por ejemplo, el hermano aquí de Kim Ji-young fuera el más pequeño de todos, se creía en su casa y en muchas casas de Corea del Sur que este niño era más importante que toda la persona de su familia. Una de las escenas que nos muestra un poco más cómo era la jerarquía de estas familias en Corea del Sur, te puedo decir que mucho más en esos años, pero todavía, señores, todavía sigue pasando. Y es esto. La regla indiscutible en la casa era servir el arroz recién hecho a su padre, a su hermanito y a su abuela, siempre en ese orden. El tofu, las empanadillas de carne y verduras y las tortillas de carne con sus formas perfectas iban directamente a la boca de su hermano. No era raro que las niñas se quedaran solo con las sobras. También era habitual que su hermano disfrutara de pares perfectos de palillos y de calcetines, así como de juegos de ropa interior y carteras para la escuela. Mientras que Kim Ji-young y su hermana se conformaban con lo que era dispar. Si habían 2 paraguas, uno era siempre para su hermano y ellas debían compartir el otro. Si había 2 mantas, una era para su hermano y la otra para ellas. Y si la merienda no daba para todos, la mitad se la comía su hermano y ellas se repartían el resto. Y básicamente eso refleja lo que es la jerarquía en estas familias, especialmente la de Kim Ji-young. Primero le servían la comida al padre. El padre, que es la cabeza del hogar, el que trae el dinero, y el más importante. Luego a su hermanito, que era el hijo varón, y después a su abuela. Y se incluía a la abuela aquí no porque ella fuera la más importante, sino porque al pasar el tiempo, mientras más viejo tú te hagas, pues obviamente te consideran un poco más un símbolo de respeto, por lo que su abuela iba ahí. Si no, su abuela ni siquiera estaría en ese puesto. El padre de Kim Ji-young es el tercero de 4 hermanos. Entonces, por algunas disputas familiares, usted sabe que siempre pasa, él fue quien se quedó a cargo de su madre. Esta, o sea, me estoy refiriendo a la abuela, trabajó con empeño y conciencia, labrando tierras ajenas o limpiando casas, y se encargaba de cuidar a toda su familia. En cambio, su abuelo nunca ensució sus manos removiendo la tierra. Era un hombre que carecía de la capacidad o la intención de mantener a una familia, pero aún así, su mujer nunca le ha reprochado nada porque creía sinceramente que había tenido la suerte de encontrar un buen marido, porque nunca la había engañado ni golpeado. O sea, señores, esto nos dice mucho, unas simples frases que les he soltado aquí nos dice mucho sobre esta historia. Y es que básicamente la mujer era nada y tú te tenías que conformar, tú tenías que dar gracias de que tu esposo, aunque fuera un vago de la mierda y no hiciera nada, al menos no te estaba golpeando y no te estaba engañando. O sea que a eso era lo más a lo que tú podías, pues, esperar, o más que tú puedes esperar. Algo que dijo la abuela de Kim Ji-young y que yo me quedé mucho con eso, y es esto: gracias a que tuve 4 hijos varones, ahora no me faltan comida y cama caliente, pues un hijo me las da. Por eso siempre se deben tener al menos 4 hijos varones. Su abuela siempre solía repetir lo mismo, pese a que quien preparaba la comida y la cama para ella no era su hijo, sino su nuera. Esta siempre le repetía a su nuera que debía tener al menos 2 hijos varones. Y cuando nació la hermana mayor de Kim Ji-young, la madre se disculpó ante su suegra con la criatura en brazos, agachando la cabeza y llorando. Su suegra la consoló dulcemente diciendo que no importa, que la próxima vez tendrá un varón. Señores, eso explica todo, básicamente. Explica por qué las personas estamos como estamos en este momento, porque todo el mundo prefiere al hijo varón, porque supuestamente es el sustento del hogar, cuando el hijo varón no te está haciendo nada. Y obviamente no estoy generalizando, obviamente me estoy basando en todo lo que está en el libro y en todo lo que era Corea en aquel entonces, señores, ¿saben? Los hombres que
No se descoloquen, mis amores, por eso. Pero era una realidad. Entonces, señores, lo que les quiero decir es que en ese momento, la abuela de Kim Ji-young lo que estaba era que ella súper agradecida porque tuvo 4 hijos varones y que por sí ella tiene cama y comida caliente, pero quien le preparaba su comida caliente para que ella se la coma, quien le hacía su cama, quien le lavaba su ropa, era su nuera, no era su hijo. Y el hecho de que la madre de Kim Ji-young se haya disculpado con su hija en brazos recién nacida porque no salió varón, eso dice mucho. Eso dice mucho. Luego, cuando Kim Ji-young nació, su madre, otra vez llorando, agachando la cabeza con su hija en brazos, le pidió disculpas y la abuela que le dijo que tranquila, que la tercera vez iba a salir varón. Y sucedió otra vez que la madre quedó encinta y adivinen que cuando ella se dio cuenta de que ella quedó embarazada y de que esa niña iba a ser una hembra, ella se fue para su casa, señor, y de tanto llorar, ella vomitó, le dio de tos, se puso enferma. ¿Por qué? Por depresión, porque ella tenía ese peso encima de que tenía que tener al menos 1 o 2 varones en su familia. Entonces, que sus 2 hijas primeras les hayan salido hembra y que luego ella quedara encinta con otra hija hembra, eso ya le quitaba sus posibilidades de vivir feliz. Y pues esto fue lo que sucedió. En Corea, hacía ya 10 años que habían legalizado los abortos quirúrgicos con fines médicos. Y como si estar encinta de una niña fuera una razón médica para recurrir a dicho método, las pruebas para determinar el sexo del feto y los abortos selectivos de niñas eran prácticas generalizadas. La madre de Kim Ji-young fue sola a abortar, en modo alguno era su decisión, pero de cualquier modo era su responsabilidad y a su lado no había nadie para consolarla. Ya varios años después, la mujer quedó embarazada y el bebé fue un niño que vino al mundo sin contratiempos. Y esto también dice mucho, todo lo que yo digo dice mucho, señores, pero es cierto, porque el hecho de que sea una práctica generalizada, el hecho de que las mujeres abortaran niñas en ese entonces, y es que ninguna mujer quería tener hijas hembras. ¿Por qué? Porque los hombres eran los elegidos, los más importantes, los más necesarios, los que iban a mover el mundo. Lo mejor de este libro es que aparte de que te habla de la historia de Kim Ji-young, también nos vemos en algunas pequeñas historias de otras mujeres en sus vidas. Como por ejemplo la que les dije ya de la abuela, que ella era la que criaba o cuidaba a toda su familia. Y pues también nos dice un poco sobre la madre de Kim Ji-young. En los tiempos de la madre de Kim Ji-young, pues las mujeres tenían que trabajar para sustentar la vida de los hombres. Ejemplo, en la familia hay 2 mujeres y hay algunos hombres, son hermanos. Las mujeres, a pesar de que fueran más pequeñas o más grandes, debían de trabajar, a pesar de tener corta edad o lo que sea, para poder sustentar los estudios de los hijos varones, porque se supone que tener hijos varones era causa de éxito y de felicidad y que luego ellos eran los que iban a proporcionar. Si se le daba su gana, ellos iban a proporcionarles sustento a su familia. Si se le daba su gana. Entonces, si no, no era ninguna responsabilidad de ellos. Y pues se nos muestra otra escena en la que una maestra de Kim Ji-young, cuando ella estaba muy pequeña, le envió una carta a su madre. Y dice que, o sea, luego de que ella leyó la carta, pues la madre le dice a Kim Ji-young: yo también quise ser maestra. De veras, cuando estábamos en primaria, yo era la mejor estudiante de todos mis hermanos. Incluso era mejor que tu tío mayor, que era el más exitoso de la familia. Y pues la Kim Ji-young le pregunta: entonces, ¿por qué no te convertiste en maestra? Y ella le dice: porque tuve que ganar dinero para pagar los estudios de tus tíos. Pasaba con todas, así era la vida de las mujeres entonces. A pesar de que en este tiempo en el que ya nació Kim Ji-young no era tanto así, como que las hermanas tenían que pagar los estudios de los hermanos, pues obviamente todavía había familias, y en el tiempo de la madre de Kim Ji-young sí era de esa forma. También hay una escena más adelante donde Kim Ji-young entra pues a la escuela ya estando pequeña, y pues resulta que ella tenía un compañerito de al lado que la molestaba muchísimo, le hacía muchas maldades, muchas travesuras, y pues Kim Ji-young al final
se terminó dando cuenta porque le dijo una maestra que el niño estaba enamorado de ella y que por eso le hacía estas cosas. Lo que nos da a entender, señores, y eso también pasaba mucho hasta cuando yo era pequeña, o sea, que te decían de que sí, porque ese niño está enamorado de ti, por eso el que él te hace mucha travesura que te molesta tanto. Entonces esto nos da a entender que el hecho de que un niño o un hombre te violente, te maltrate, tú con eso no puedes hacer nada porque él está enamorado de ti. O sea, no puedes hacer nada con que él te dé golpes, te tire un zapato por ahí o te maltrate porque él está enamorado de ti. Eso es muy bonito. Luego ya, años más tarde, estando también en la escuela, pues ellos para almorzar, al parecer, tenían que obviamente ir al comedor. Wow, mind blown. Pero básicamente este comedor al parecer era muy pequeño y no había asientos para todos, por los que ellos hacían algo y era que en el recreo completo primero iba la primera parte a comer y ya luego ellos tenían que comer un poquito más rápido para que luego irse y que entre la otra parte a comer. Obviamente sabemos que la que queda después es la parte, los restos, lo que dejan lo primero, que se llevan todo lo mejor. La cosa es que esto lo hacían por números de lista. Entonces, normalmente era del 1 al 27 estaban los varones, por fecha de nacimiento se hacía todo, pero del 1 al 27 estaban todos los hombres y ya luego del 28 al 40 estaban todas las hembras. Entonces, esto también muestra la jerarquía, porque a los hombres se les daba lo mejor, se les trataba con fechas de nacimiento, pero todos los hombres primero, y ya luego el resto, las sobras para las mujeres. Ya luego en cuarto curso de primaria empezaban a elegir delegados en un curso, o sea, por ejemplo, lo que se usa aquí como presidente del aula, vicepresidente, pero el delegado del curso siempre era un varón. Entonces Kim Ji-young dice, a pesar de que a las chicas siempre se les ha considerado más inteligentes y que incluso los mismos chicos dicen que las chicas son más meticulosas, más ordenadas y más, no sé, inteligentes, pues se supone que a pesar de todo eso siempre terminaban eligiendo un delegado a un hombre, solamente por la razón de que era un hombre. Y también Kim Ji-young decía que siempre se elegía de que mujeres como jefas de limpieza. En cambio, se elegían a los hombres como jefes de deportes. O sea, nunca a un hombre lo podían poner como jefe de limpieza porque se supone que eso es lo que le toca a las mujeres. Limpiar, cocinar y limpiarte tu mierda. O sea, aquí terminamos la parte desde el nacimiento de Kim Ji-young hasta el 1994. Entonces, ahora viene otro interlude que sería desde 1995 hasta el 2000. Y pues en estos años llega la adolescencia. Aquí se nos cuentan pues las reglas del uniforme que todavía hoy en día se siguen utilizando. Básicamente las niñas deben de ir lo más cubiertas posibles. Las faldas después de la rodilla, si la blusa es blanca del uniforme, tienes que ponerte algo debajo para que no sea transparente. En cambio, los niños podían ir con sus zapatos de deportes, con sus pantalones de deportes, y a pesar del calor que estuviera haciendo, las chicas tendrían siempre que utilizar lo más resguardado posible. Hay otra escena en la que resulta que hay un pervertido, de esos que siempre andan por las calles, rondando la escuela y molestando a todas las chicas y todo lo que pasaban por ahí. Entonces resulta que un día estas chicas se armaron de valor, las del curso de Kim Ji-young, y pues decidieron cazarlo, mi amor. Se le tiraron arriba, empezaron a darle golpes de todo. Entonces la cosa es que fue tan grave el asunto que los de la escuela decidieron tomar cartas en el asunto y ellos, su inteligencia los superó y ellos, en vez de hacer cualquier cosa por pues alejar a este pervertido de la escuela, lo que hicieron fue que castigaron a las chicas. La inteligencia los persigue, pero son más rápidos. Kim Ji-young empezó a ampliar su vida social, pero así de repente se dio cuenta de que el mundo era enorme y estaba lleno de pervertidos a su alrededor. En el autobús o en el metro, no eran pocas las veces que manos sospechosas le tocaban el trasero o le rozaban los senos. Incluso había otros degenerados que sin tapujos se pegaban a su espalda, presionaban su entrepierna contra sus muslos y a pesar de que odiaba a los chicos de la academia o a los de la iglesia,
o esos que recibían clases particulares de alguna materia, los cuales sin motivo les colocaban las manos sobre los hombros, o les acariciaban el cuello, o les miraban el escote que se formaba en las camisas estiradas o entre los botones de sus blusas, las chicas como Kim Ji-young no podían ni siquiera gritar, solo tratar de evitar tales situaciones. Y eso me da rabia y coraje, señores. Yo lloré muchísimo en este libro porque me sentí muy identificada, porque al parecer, esto es algo normal entre las mujeres, sentirse acosadas desde muy niñas. Simplemente entrar a la adolescencia, incluso niñas pequeñas, sentirse acosadas, vistas por pervertidos, por hombres que los han criado de una manera tan horrenda que piensan que todo lo que está en el mundo les pertenece y que ellos son más importantes que todo el mundo. Entonces me da mucha rabia porque todas las chicas al entrar a la adolescencia se han topado con pervertidos y eso va a seguir hasta el resto de tu vida. Si no te mata uno, puede que tú sigas viviendo con lo mismo igual. Normal. Aquí también hay una frasecita que marqué porque esto, pues, no sé, como que dice mucho del sentimiento de lo que es eso. Y es, las chicas, por su parte, acumulaban en lo más profundo de su ser, de manera inconsciente, un gran temor y desencanto hacia los hombres. ¿Por qué? Porque a pesar de que obviamente sabemos que no todos los hombres son iguales, no todas las mujeres son iguales, nadie es igual, no todos son iguales, pero sabemos que de una forma u otra siempre hay un temor, siempre está el temor de que tú vas en la calle y tú miras a una gente y te parece sospechosa y te entra ese temor de que tal vez te va a perseguir, tal vez te va a hacer algo, tal vez te va a decir algo. Y ese es un temor que se queda con nosotras por toda la vida, señores, porque uno va por la calle y tú hasta que una gente te mire de reojo, ya tú empiezas a pensar en que esa persona es sospechosa, ya tú empiezas a ver por dónde tú puedes correr más rápido. Y eso es horrible, siempre tener que ser precavida, siempre tener que estar mirando a todos los lados y ver que ningún maldito loco venga atrás de ti a molestarte o hacerte cualquier otra cosa peor. Ocurrió otra cosa que fue ahí aún más potente para Kim Ji-young y para mí, porque sucedió otra escena luego de esta, o sea, esta tuvo consecuencia otra escena que me reventó los cojones. Y es esto. Un día, Kim Ji-young tuvo clases extras en la academia. Era tarde y bostezaba, mientras esperaba el autobús, cuando un chico la miró a los ojos y la saludó. Su cara, aunque le parecía familiar, realmente no lo conocía, pero aún así le devuelve el saludo, pensando que tal vez era un estudiante de la academia que iba a su clase. Entonces, luego de esto, el chico que estaba a unos pasos se le acercó, solo porque ella le había devuelto el saludo. Él pensó que podría propasarse con ella, por lo que empezó a seguirla. Cuando ya ella se subió a un autobús, él también se subió y pues ella le pidió el teléfono a una señora que estaba allí, le envió un mensaje a su padre que la fuera a recoger ahí a la parada de autobuses donde ella se iba a quedar. Y pues cuando Kim Ji-young se bajó, el chico, como es el mayor temor, señora, el chico se bajó igual que ella. Normalmente ella se va caminando, pero pues les recuerdo que ya era muy tarde porque ella había cogido clases extras y pues ella no quería irse hasta su casa por esos callejones oscuros con un tipo que seguramente la estaría persiguiendo. Y pues cuando ella llegó a la parada de autobús, claramente su padre todavía no había llegado, a pesar de que vivía muy cerca de allí. Y pues aquí el chico entendió en su enorme inteligencia que porque ella se sentaba a su lado en clases algunas veces, que a veces le pasaba los apuntes con una sonrisa, por eso él pensaba que él podía hacer lo que él quisiera. Cuando en cambio ella no sabía quién se sentaba detrás de ella, ni a su lado, ni qué cara ponía al pasarle los apuntes a alguien, ni qué decir para pedir que se hicieran a un lado los que le cortaban el paso por el pasillo. Pero obviamente, gracias al cielo, en esta escena, una señora a la que ella le había pedido el teléfono anteriormente también se bajó allí porque sintió esta situación, ¿sí? Entonces ella se bajó hasta allí a esperar a que el padre de Kim Ji-young llegara hasta la estación a recogerla. Entonces el chico lo que hizo al ver que la mujer estaba ahí para protegerla fue que se fue diciéndole cosas, como normalmente hacen los hombres, así como cuando las mujeres no les hacen caso en la calle o cuando pasa algo así como extraño, se van diciéndote de todo, ¿ok? Maldiciéndote de todo. La cosa es que aquí llegó el padre y ya se llevó a su hija y ya luego la señora se fue también y eso. Entonces, esta es la situación que yo les dije que es la consecuencia de la anterior, y es que, no obstante, ese día, Kim Ji-young recibió una fuerte regañina de su padre, que le recriminó que fuera a una academia que quedara tan lejos,
le recriminó que hablara con cualquiera, que se pusiera faldas tan cortas, que toda la vida le habían insistido en lo mismo, que tuviera cuidado, que se vistiera bien, que se comportara como era debido, que se preocupara por evitar caminos, horarios e individuos peligrosos, que la culpa la tenía la persona que no había medido el riesgo ni había sabido evitarlo. Al final, ella dejó de ir a la academia y durante mucho tiempo no pudo ni siquiera aproximarse desde la puesta del sol a esa parada de autobús. Borró la sonrisa de sus labios y evitó cruzar miradas con desconocidos. Tenía miedo de todos los hombres. Entonces, eso es lo que me rompe los cojones. Señores, yo me pongo intensa y este video está durando muchísimo, pero es por lo mismo. Es que las mujeres siempre tienen la culpa. Siempre nosotras debemos medir el riesgo. Nosotras debemos de saber que en cualquier momento puede venir un maldito loco a hacernos cualquier cosa. Y eso es problema de nosotras, es culpa de nosotras. Todo lo que pasa siempre es problema de la mujer y culpa de las mujeres. Entonces vamos a la época de 2001 y 2011. Kim Ji-young que entra a la universidad y aquí se da cuenta de que el mundo sigue siendo una porquería. Podemos ver cómo aunque las mujeres tengan mejores calificaciones, sean mejores en todos los sentidos, los hombres siempre tienen las mejores oportunidades y son a quienes todo el mundo les reserva los privilegios. Vemos cómo estos hombres hablan sobre las mujeres entre ellos. Algo que dijo ella y concluyó que incluso un hombre que habitualmente mostraba un comportamiento relativamente racional y actuaba con cierta gentileza, hablaba de esa manera de las mujeres, incluso de la mujer por la que tenía interés. Porque hay una escena en la que Kim Ji-young, al parecer, había un chico que tenía como interés en ella y empezó a decir muchísimas cosas sobre ella, sin que él supiera que ella estaba ahí escuchándolo todo. Entonces, eso fue horrible para ella, pero todos sabemos que los hombres son así de asquerosos, hijos. Aquí podemos ver lo difícil que es la búsqueda de empleo para mujeres y que le den dicho empleo a los hombres y ellos tengan todas las oportunidades de trabajar en empresas maravillosas. En cambio, las mujeres, sea cual sea la carrera que estén estudiando, sea cual sea su nota, siempre van a terminar en algo peor o inferior. Cuando ella por fin es aceptada en un trabajo, los cargos ejecutivos mucho más altos eran solamente para hombres. Aquí también podemos ver un poco sobre lo que era la jefa de Kim Ji-young, que tenía un alto cargo directivo, aunque no tan alto, pero para una mujer sí lo era. Entonces, por eso Kim Ji-young siempre le tenía como mucho respeto y mucha admiración a esta jefa. Pero la cosa es, señores, que ella solamente tenía ese alto cargo y es porque fue una de las primeras mujeres contratadas en esta empresa. O sea, cuando se fundó la empresa, ella fue una de las primeras y por eso tiene un cargo un poco más alto muchos años después, pero si no, tuviera igualita que todas las otras. Aquí se dice que ella, luego de dar a luz, volvió apenas un mes después al trabajo y se dice que ella es la última que deja la oficina para que no digan que las mujeres hacen menos que los hombres. Por lo que aquí podemos ver el que nosotros siempre cobramos distinto, aunque trabajemos de la misma forma. En ese tiempo pues también repudiaba mucho a la mujer, porque cuando ellas tenían un hijo, se supone que normalmente ellas tenían menos tiempo para el trabajo. Hay algunas mujeres, como la jefa de Kim Ji-young, que tal vez tenían a su madre que le pueda cuidar a su hija, y por eso ella dedicaba muchísimo más tiempo al trabajo para demostrar que ella sí es merecedora de dicho cargo. Pues todo esto, señores, también es porque en ese momento decían que no le daban altos rangos a la mujer porque al final ellas terminarán embarazadas o casándose y terminarán retirándose del trabajo. Entonces, por eso no le daban altos cargos. Bueno, luego tenemos ya del 2012 al 2015. Esta es ya casi la última parte. Aquí pues podemos ver cómo ella termina casándose con el que actualmente es su esposo. Para ella la vida en pareja era mejor de lo previsto, hasta que un día en una reunión familiar los molestaron como siempre en que cuándo iban a tener un hijo. Y siempre era la misma molestia. Entonces al final, cuando se fueron a su casa, lo que el esposo le dijo a ella, que para terminar con esta molestia de que siempre le estuvieran preguntando lo mismo, lo que tenían que hacer era tener un hijo, a pesar de que ella no quería, porque ella sabe que cuando ya tú tienes un hijo es una responsabilidad más grande y es más difícil y ella no quería estar desempleada siendo ama de casa y cuidando a su hijo. Ella quería seguir en su trabajo y tener un éxito profesional de alguna manera. Lo que nos vuelve a
dar a lo que pasa siempre, y es que automáticamente tú te casas, tú obligatoriamente parece que tienes que tener hijos. Ella dice, el mundo había cambiado muchísimo, pero las pequeñas reglas, los pactos y las costumbres seguían sin actualizarse. En conclusión, el mundo no había cambiado tanto. Porque a pesar de que sigamos diciendo así, porque cambiaron las cosas, porque ahora la gente ya no tiene los mismos tabús, ya no sigue con lo mismo. Señores, al final las pequeñas cosas, las que verdaderamente se importan, siguen siendo la misma mierda de hace años. Pero resulta que Kim Ji-young queda embarazada. Y eso es un terror para ella. ¿Por qué? Porque ya les dije, ella quería un éxito laboral, ella no quería dejar de trabajar para cuidar a un hijo. Entonces ella dice, porque iba a desear a un niño frente al cual se iba a sentir mal al pensar que no estaría cumpliendo con su rol de madre, al que ni siquiera podría criar ella misma. Y ella decía esto, señores, y esto es una mujer madura y responsable, porque ella sabe que para uno traer a una vida al mundo, uno tiene que tener eso en cuenta, de que tú no vas a traer a tu hijo para dejarlo botado por ahí en una guardería o para tener a otra gente que te lo cuide, porque se supone que tú tienes que estar preparado para tú cuidar y criar a ese niño de la mejor manera posible. Pero ella quería seguir trabajando, así que ella no quería tener hijos, o al menos por ahora. Aquí surge una conversación entre ellos y su esposo, donde él le dice que piense no solo en lo que perderá, sino en lo que ganará. Ser padre es algo maravilloso y muy significativo, y aunque no encontremos a nadie que pueda criar o cuidar del niño, y en el peor de los casos tengas que dejar tu trabajo, no te angusties tanto, yo me haré cargo de todo, no te pediré que salgas y contribuyas a la economía familiar. Y pues ella aquí le dice, ¿y tú qué pierdes? Y él le pregunta, ¿yo? ¿Cómo así? Entonces ella le dice, me estás diciendo que no piense solo en lo que voy a perder, pero es que realmente puedo quedarme sin nada. Puede que no conserve la juventud que tengo ahora, ni la salud, ni el trabajo, ni la vida social que llevo con mis compañeras y mis amigas. Puede que tenga que renunciar a todos mis planes, a mi futuro. Tengo razones para pensar solo en lo que voy a perder, pero ¿tú qué perderías? Y esta es una frase poderosa. ¿Por qué? Porque los hombres entonces nunca perderían nada, porque él seguiría con su trabajo, con su empleo, con su mismo horario, seguiría con su misma vida social, porque ella sería la que tendría que matarse el lomo cuidando a su hija y criándola. Entonces el hombre al final se llevaría siempre todo el crédito porque él es el que está proveyendo. Luego de que ella se quedara embarazada, empezó a ver cómo también muchas personas, tanto jóvenes como hombres en especial, la miraban con desagrado y con desprecio, solamente porque estaba embarazada, porque por el hecho de ser madre es menos que todos. Y señores, al final ella terminó dejando su trabajo, algo claro, algo que ella no quería hacer, pero que era necesario porque no tenían a nadie que le cuide a su pequeña hija, tampoco tenían la mejor economía para pagar una guardería en todas las horas en las que ellos estaban trabajando, así que ella decidió terminar pues ya con su trabajo, así que fue básicamente, no, ella no decidió, era la obligación ya terminar con su trabajo. Hubo un momento en especial y fue cuando ella un día fue a comprarse un café. Este café era muy caro y era un café que ella compraba mucho antes cuando trabajaba. Entonces un día ella escuchó a unos hombres decir que ella era una parásita porque se estaba gastando el dinero de su esposo. Y ella pensó, yo no he robado el dinero. He tenido a una hija aguantando unos dolores que casi me matan y he renunciado a mi vida, a mi trabajo, a mi sueño y a mí misma para cuidarla. Y eso, al parecer, me convierte en una parásita. ¿Qué debo hacer ahora? Y ahí llegamos al momento donde empezamos el libro. De vez en cuando, Kim Ji-young se comportaba como otra persona. Unas veces actuaba como una persona que seguía con vidas. Unas veces actuaba como personas que seguían con vida. Otras como personas ya fallecidas, pero la persona por la que se hacía pasar era, todas las veces, una mujer a la que conocía. No parecía estar bromeando ni fingiendo, realmente era esa persona. Y pues aquí al final nos damos cuenta de que esta historia está narrada especialmente por el psiquiatra al que el esposo llevó a atender a Kim Ji-young. O sea, todo esto que está pasando aquí o que le pasó a ella fue lo que ella le dijo al psiquiatra, y al parecer esa última parte ya se nos dice que es el psiquiatra el que estuvo narrando todo, el que nos estuvo contando todo eso que ella pensaba y que sentía. Y el plot twist final que dieron allí fue que literalmente él decía de que sí, porque es muy duro para las mujeres. Luego de escuchar la historia de Kim Ji-young, mi propia esposa
luego de quedar embarazada se perdió a ella misma. Vivimos en una sociedad machista en la que la mujer parece no importar a pesar de que ellas son las que llevan la mayor carga. Y lo peor es que luego de decir eso, literalmente, recibe una carta de su secretaria que dice que va a dejar el trabajo porque quedó embarazada. Y él mismo repite los patrones de la sociedad, los que él tanto criticó, diciendo, bueno, para la próxima tendré que procurar conseguir una mujer soltera porque no vale de nada, por más competente que sea, contratar a una mujer casada, ya que al fin y al cabo van a terminar yéndose del trabajo solo porque están embarazadas. Entonces, ese plot twist final fue lo mejor de lo mejor, porque nos enseña que por más que haya personas que piensan que el mundo cambió o que ellos piensan más allá que todo el mundo y que ellos son más actuales, al final siempre van a seguir los mismos patrones de la sociedad, al final siempre van a seguir pisando este talón, ¿me entiendes? Van a seguir dando la talla de lo mismo y lo mismo. Porque al final, al parecer, vivimos en un mundo machista y patriarcal, aunque digan que ya no lo hacemos y siempre los hombres tachan de feministas y de feministas locas y de feminazis a todas las mujeres que quieren no tanto derechos, porque derechos tenemos derecho a algunos, sino más bien una autonomía que nos desvincule por completo de lo que es ese patrón que se formó de ser una mujer, de que tengo obligado que seguir las normas de la sociedad, que tengo que vestirme como me lo indican, que tengo que casarme, tengo que estudiar, casarme, tener hijos, luego dejar mi trabajo o lo que sea que esté haciendo para criar a estos hijos, y ahí se acaba tu vida ya. Luego de que ya tú tienes a tus hijos y los crías, ahí se acaba tu vida porque tú vas a ser un completo cero a la izquierda. Por eso es que siempre se dice que ese terror de las mujeres de llegar a los 30 es porque tu vida se acaba a los 30, la vida de una mujer se acaba a los 30. ¿Y por qué? Porque se supone que ya a los 30 tú tienes que tener todo arreglado, tú tienes que tener hijos, tú tienes que tenerlo criado a los hijos y tú tienes que tener lo suficiente para ya luego tú poder subsistir, porque ya luego de los 30 no te quieren en los trabajos. Ya si tú no tienes tus estudios, o tu empresa o un trabajo ya fijo desde hace muchos años, pues normalmente no te siguen contratando, porque al parecer la vida de la mujer se acaba a los 30, pero la del hombre en cambio comienza a los 30. Entonces yo siento que mucho de lo que hoy llevamos en día, muchos de estos tabús que las mujeres hasta inconscientemente tenemos, es por estos patrones que seguimos en la sociedad y que por más que digamos que hemos cambiado el mundo, al final no ha cambiado tanto. Y pues eso fue todo, señores, fue un largo video, pero es que es un libro del que necesito a alguien que lo haya leído para hablar largo y tendido, así que comenten el que lo haya leído para que hablemos.